Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Estamos a punto de comenzar. Bienvenido al webinar de formación docente. Bienvenidos a nuestra penúltima sesión de trabajo del módulo 5 del lenguaje y literatura para docentes especialistas. La sesión de este día está en relación a la anterior con la unidad 4 sobre la sintaxis, un elemento fundamental para la expresión escrita. La sesión de hoy la denominamos Análisis y Evaluación para el desarrollo de la conciencia sintáctica en la producción de los textos en el aula. Nuestros objetivos son dos: analizar muestras de escritura de los estudiantes para el desarrollo de la conciencia sintáctica y seleccionar una estrategia de evaluación auténtica para apoyar el desarrollo de esa conciencia sintáctica. Vamos entonces a indagar sus presaberes y les pido que estén listos a participar en el chat para resolver el siguiente problema. Les presento acá el texto de una niña que ha escrito un cuento. Antes de leerlo, les pido por favor que estén atentos y analicen el siguiente texto, identificando los errores ortográficos, morfológicos y sintácticos, pero también identifiquen qué sabe el niño de la lengua. A su vez, o al final, mencionen una estrategia para que ese niño
adecúe su escritura, es decir, haga las correcciones. Leo en este momento el cuento, El hada Margarita. Había una vez una hada que vivía en una casa y tenía una casa para comerla. Vivía en una casa y tiene poderes mágicos, y un día que a su casa llegó para comerla, pero no lo consiguió porque la bruja le iba a hacer un hechizo. La bruja la paralizó y luego vinieron y dos más y le dejó paralizada. Y luego iba a dormir a su casa. Se iba y luego se tuvo que ir a dormir a su casa de una amiga suya. Y cuando se despertó, no sabía que era Halloween. Lean con cuidado el texto. Vean que en la direccionalidad que ha escrito la niña, me perdí por la linealidad, pero efectivamente pude leer el cuento de la niña. Al leer el cuento en voz alta, la niña seguramente advertirá qué palabras hacen falta, de las ideas originales con las que ella tenía la intención de comunicarnos el cuento. Precisamente, Lorena, como pueden ver en la parte superior izquierda, el nombre de la autora, nos transmite el cuento con el conocimiento de la lengua que ella tiene. Este no es un cuento transcrito de un libro, es un cuento producto de la imaginación y de la organización de pensamiento que ha hecho Lorena. Tomen su tiempo, tomen sus apuntes y vamos a continuar durante toda esta sesión hablando del texto de Lorena. Cuando nosotros estábamos en edad escolar, en la escuela, seguramente cuando me enseñaron a escribir, ¿qué me gustaba más? Recuerden eso. ¿Qué es lo que les disgustaba? ¿Cómo reaccionaban mis profesores ante mis errores? ¿Me animaban a revisar lo que yo había escrito? ¿Cómo me corregían lo que yo escribía? La forma en cómo me enseñaban mis profesores, ¿la debo de seguir aplicando con mis estudiantes? Deténganse un momento y hagan esos recuerdos. Sé que algunos de ellos serán hasta traumáticos. Lamento llevarlos a esa evocación. Pero el escribir resulta que en la escuela no siempre es una actividad placentera. ¿Qué decisiones entonces tomamos ante un texto como el de Lorena? ¿Cómo acercamos los conocimientos gramaticales a los niños en la escuela básica? ¿Recuerdan esta reflexión que le hicimos en la primera sesión de este módulo? Y los docentes tenemos dos partes en este proceso de toma de decisiones didácticos. Por un lado tenemos el objeto de estudio, que es la lenguaje, y la literatura, que es el currículum escolar, que son los programas de estudio de primero a sexto grado. Y por otra parte, el actor principal, el sujeto que aprende, nuestros estudiantes. Entonces, me hago la pregunta, ¿desde qué o desde quién enseño? Evidentemente Lorena necesita ayuda, ha dado un gran paso, ha escrito un texto completo, con sentido. Soy capaz de ser un lector que identifica lo convencional y lo he leído claramente. Ahora, nuestro ojo de maestros, pensando en la convencionalidad de la lengua, hemos identificado, estoy seguro, errores ortográficos, errores morfológicos y el tema que nos ocupa hoy, errores sintácticos. Sin embargo, fui capaz de leer fluidamente el texto de Lorena.
Solo hago un pequeño recordatorio. Lorena entonces está haciendo un proceso de reflexión, de conciencia fonológica, morfológica, semántica y sintáctica simultáneamente. Para efectos, digamos, didácticos de este módulo, nosotros los hemos separado en esta lámina que pueden observar y que también ya la usamos en la primera sesión. Solo que esta vez quiero que nos enfoquemos en la conciencia sintáctica. Dice en este recuadro que la conciencia sintáctica es la habilidad para manipular y reflexionar de modo explícito sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y de ejercer un control consciente sobre la aplicación de las reglas gramaticales. Efectivamente, Lorena lo ha hecho. Pero cuando vemos que la escritura de Lorena en algunos aspectos no es convencional, es decir, hay faltas de corrección o errores desde la convención escrita ortográfica y morfológica del español, quiere decir que Lorena necesita el apoyo para hacer su desarrollo próximo. No podemos dejar a Lorena que ella descubra por su cuenta. Los maestros entonces tenemos el papel de mediadores y deberíamos de entonces hacer una reflexión oral del sentido. Esa es la primera como paso práctico para ayudarle a Lorena. Le pedimos a Lorena, lee tu propio texto. Vean que nosotros como escritores ya convencionales, en silencio subvocalizamos y leemos nuestro texto cuando redactamos. Y sobre todo estamos muy preocupados cuando el texto que producimos lo va a leer alguien más. Nos preguntamos, ¿voy a lograr darme a entender con las ideas que quiero precisar? ¿Hará falta algo? Entonces hago una subvocalización. Por eso esa subvocalización no deben, que los estudiantes no deben abochornar a sus alumnos, mucho menos censurarlos cuando hagan estas subvocalizaciones al escribir. Ellos están en esa etapa, necesitan escucharse cómo su texto fluye. Ellos mismos se darán cuenta, y ese es el desarrollo de la conciencia sintáctica, cuántos vacíos hay en la cadena lógica de ideas que han construido, así como Lorena ha construido su texto. Vean que en el texto de Lorena podíamos escuchar redundancias, habían cortes. Eso quiere decir que ella necesita conocer algo más de la lengua que le permita darle cohesión a su texto. 2. Reconoce reglas para construir oraciones en el código oral y en el escrito. En este caso, en el código escrito. Hay profesores también que tienen muy arraigado pensar que los niños escriben como hablan. Naturalmente eso es así. Es decir, el español es una lengua bastante transparente. No es como otras lenguas como el inglés, que un grafema puede representar varios sonidos. Saben que, por ejemplo, nosotros tenemos una representación de 5 sonidos vocálicos y, digamos, 2 semiconsonantes en algunos casos que pueden crear las confusiones al escribir. Pero en inglés, por ejemplo, tenemos por lo menos 14 o 15 sonidos vocálicos. Por eso es complejo aprender esa lengua para nosotros como aprendices como lengua extranjera. Entonces, volvamos al segundo punto. Reconoce reglas para construir oraciones con el código oral y el escrito. Lorena se escucha, lo lee frente al profesor o frente a sus compañeros y empieza a reflexionar. El tercero, reflexión sobre la función de las palabras. El niño empieza entonces a preguntarse si era necesario repetir bruja varias veces o paralizar y paralizante. Si ésta podía sustituirlo. De ahí viene la relación con la conciencia semántica. Si el niño ya puede identificar que puede encontrar sinónimos para una misma palabra o antónimos. Y cuarto, la relación léxica, que ya me estaba adelantando, y semántica. Es decir, el niño puede decidir que su texto puede lograr mayor claridad sustituyendo algunas palabras. Palabras de valor léxico y palabras que tienen
nada más un valor de enlace, un valor gramatical. En este caso teníamos las conjunciones que van enlazando una oración con otra. Bueno, hagamos una pausa y dejamos el texto de Lorena, pero seguimos pensando en cómo ayudarle a Lorena. Recuerdan que en la primera sesión les cité un estudio que hicieron unas profesoras chilenas de la Universidad de Chile. Ellas analizaron en un debate con 14 países latinoamericanos, incluido España, analizaron los currículum y entrevistaron a varios expertos curriculistas del área de lenguaje y literatura. Entre sus hallazgos encontraron respuestas a su hipótesis de trabajo. ¿Es importante la enseñanza de la gramática para la escritura? Veamos acá. En un primer momento, en el análisis que hacen estas expertas del debate, encontraron que la expresión escrita se aprende sobre la base de la gramática. Los resultados de esta idea o esta primicia es que más práctica de contenidos gramaticales, de análisis de componentes de la oración de manera aislada y descontextualizada, dio el siguiente resultado. Insuficiente para lograr que los estudiantes escribieran adecuadamente. Y ustedes pueden recordar cómo en nuestra escuela salvadoreña, el maestro de lenguaje, entre otras cosas, se destaca de las otras especialidades por su capacidad de hacer análisis sintáctico. Pero como aquí nuestro propósito es didáctico, esa capacidad de análisis sintáctico bastó para que los niños pudieran hacer textos adecuados. La respuesta es no, según los hallazgos de esta investigación. En un segundo momento, los cuestionamientos sobre la utilidad de la gramática oracional lanzó a varios países latinoamericanos que los contenidos gramaticales se redujeron. Es más, en algunos currículums desaparecieron de los currículums escolares. ¿Qué consecuencias tuvo esto? ¿Qué resultados? El resultado fue que al prescindir de las nociones gramaticales clave, el análisis y la revisión de escritos era totalmente superficial e incompleto. Es decir, aquí tenemos entonces el otro extremo, ¿verdad? Prescindir de los contenidos gramaticales trajo como consecuencia superficiales análisis y en consecuencia no logramos nuestra meta, que los niños escriban textos propios de forma adecuada. Tercer momento, reintroducir la gramática siempre que estuviera orientada a la comunicación. ¿Bien? Es decir, nosotros no estamos formando filólogos, ni estamos formando expertos en gramática, estamos formando ciudadanos que sean capaces de poder redactar cualquier tipo de texto para comunicarse con el mundo que les rodea. Y el primero y más cercano es la escuela. La escuela está demandando constantemente que los niños escriban su opinión, sus interpretaciones y sus análisis de todo lo que están estudiando en el currículum. Así que reintroducir se partió de orientar a la escritura de textos y no al análisis oracional, sino más bien combinarlo con la gramática del texto. ¿Qué resultados ha dado esto en algunos currículum? La utilización consciente de los elementos de la oración que ayuden a los estudiantes a resolver las dificultades que conlleva la escritura de diferentes tipos de textos. Y en este punto, parece que nuestro currículum, y ustedes que estamos analizándolo el currículum desde la perspectiva de los contenidos gramaticales y ortográficos, nos damos cuenta que nuestro currículum tiene este tercer momento. Sin embargo, la intención del curriculista no se ve reflejada en nuestros salones de clase, porque al parecer la producción escrita de manera espontánea, desde los conocimientos que el niño tiene, es muy escasa. Casi podría decir en algunos casos, casi nula. Está muy arraigado
que los maestros pidamos a nuestros alumnos en pruebas informales o formales un dictado o un texto a la vista. Y eso sí puede reflejar los conocimientos que tenga arraigados o dudosos el niño a la hora de producir su texto. Pero el valor que tiene la producción auténtica de sus propios textos es darnos cuenta a los profesores que tanto conocen de la lengua, se han apropiado de los conocimientos del español para poder comunicarse y obviamente poder organizar las ideas, porque el desarrollo lingüístico no solo tiene que ver con la comunicación, tiene que ver en primera instancia que el escritor aprende a organizar sus ideas. Y ese es un rasgo diferenciador con respecto a una persona analfabeta. Entonces, al recordarles los hallazgos de esta investigación, quiero detenerme en ese tercer momento. Seguramente la gramática textual, algunos habrán tenido noticias sobre ella, pero será tema del próximo módulo, en el que podemos estudiar combinado con el bagaje y el conocimiento práctico que tengamos con este módulo. Pensemos otra vez en Lorena y el currículum. ¿Qué le exige el currículum a Lorena? ¿Y qué nos exige a nosotros para hacer la mediación pedagógica? En primer grado, el énfasis está puesto sobre las reglas ortográficas. El uso de la mayúscula, por ejemplo, los signos de puntuación. Los signos de puntuación en cuanto a signos, cómo usarlos, cómo identificar las marcas, no en cuanto a la puntuación, porque la puntuación no es exactamente un tema gramatical, es un tema de la ortografía y que podría estar más ligado con la semántica. Otro aspecto, digamos, de énfasis en primer grado son las categorías morfológicas, el uso de los determinantes, los tipos de determinantes, el uso del sustantivo, los tipos de sustantivos, los adjetivos, y nos acercamos en primer grado a la primera, digamos, análisis sintáctico que podría ser la concordancia de número y género de estas categorías morfológicas. Primer grado aún nos está pidiendo trabajar sobre la oración. El énfasis de primer grado es más la relación de la oralidad con la escritura. Los niños están descubriendo que la lengua que habla también se puede escribir. Los niños están reconociendo todos los fonemas y están reconociendo la relación con los grafemas en palabras, al inicio, en puntos do inicial, y esto les está permitiendo acercarse al conocimiento ortográfico, porque dicho sea de paso, la ortografía española tiene como dos criterios muy básicos. Está basada en la fonología, es decir, en los fonemas, es transparente, solo tenemos 5 dígrafos que tienen sonidos diferenciadores, mientras que el otro criterio de nuestra ortografía española es el etimológico. Muchas palabras se escriben por origen etimológico, ya sea por derivación. El tercer grado que le pide a Lorena que aprenda. En los aspectos morfológicos, ya le presenta los pronombres personales, cómo utilizarlos. Por ejemplo, Lorena usó 2 veces bruja. En la segunda ocasión, en vez de bruja, ella hubiese podido sustituirlo por el pronombre ella. También estudia en el tercer grado la derivación y la composición en las palabras. Y de los aspectos sintácticos, estudia el sujeto, predicado en la oración simple, la concordancia de número entre sujeto y verbo, la concordancia de número con el adjetivo, pero básicamente del sujeto y del predicado. Esto es clave, porque muchos escritores seguimos cometiendo el error de concordancia que pueda resultar básico aprenderlo en el tercer grado. Los niños del tercer grado ya están escribiendo textos con uso ortográfico convencional, ya tienen más conocimientos adquiridos. Los niños de primer grado hay que invitarlos a escribir.
porque solo escribiendo aprenderán a escribir. No las planas, no me estoy refiriendo a las planas, me estoy refiriendo a textos auténticos, para ver cómo los niños también en sus hogares, en sus comunidades, en relación con otros escritores, ellos se convierten en investigadores y quieren resolver que sus textos sean decodificados por cualquier hablante, no solo por ellos mismos, sino que sean capaces, por ejemplo, de dejar un recado. Hay que animar a los niños desde el primer grado, y diría que desde parvularia y desde inicial, que los niños escriban, porque solo de esa manera ellos constantemente estarán reflexionando de cómo mejorar sus textos. En sexto grado, el currículum nuestro de lenguaje y literatura exige que los niños aprendan aspectos morfológicos, por ejemplo, los tiempos verbales simples y compuestos. Y en el aspecto sintáctico, que aprendan cuál es el predicado nominal, qué tipo de predicados nominales hay, y verbales, el atributo. Vean cómo nos movemos a ese otro polo. Bueno, aprender a escribir no siempre es agradable. Les presento esta fotografía de un óleo que fue pintado por Francisco de Goya en 1700, si no me falla, 85. Y vean el título que puso Francisco de Goya: La letra con sangre entra, escena en la escuela. A lo mejor algunos de ustedes pensaban que esta frase se había trasladado de sus abuelos, de sus abuelas. No, esta no es frase. Imagínense, tenemos esto de más de 200 años. Es una práctica común. La memorización. La herencia de la gramática, como se enseñaba en la antigua Roma, siguió como un decálogo de aprendizaje memorístico. Por supuesto, alejado de la cotidianidad de los niños, mucho menos de entusiasmarlos a escribir. Vean cómo ese profesor tiene que usar el castigo físico para que sus alumnos aprendan las letras. Por suerte ese tiempo ya pasó. Sin embargo, muchos estudiantes aborrecen la escuela precisamente por prácticas como esas que en pleno siglo XXI aún se siguen dando. Bien, corregir o reflexionar sobre la lengua. A ver, ¿qué decidiríamos hacer con Lorena? Aquí tenemos un nuevo texto de una compañera de Lorena. Se llama La lámpara perdida. Había una vez 2 niños y una niña que vieron como un niño que tenía una pala para lo que reía colocarlo, y salió Aladino, tenía una lámpara, y la quería tocar. Salió Aladino y los niños se asustaron, y se asustaron los niños porque se ha visto un Aladino. Vean, el niño seguramente fue invitado por su profesora a que reescribiera el cuento que acaba de escuchar. Como solemos decir en un enunciado realizativo, los docentes en el salón de clase reescriban o escriban otra vez lo que acaban de escuchar. El niño, muy entusiasmado, decidió construir este texto y lo compartió. Vean cómo la profesora ha hecho correcciones. Es la profesora la que le ha marcado al texto y ha puesto debajo del renglón donde el niño escribió. El niño recibió un papel pautado. Valga decir que esa es una ayuda visual importante. Sin embargo, el niño también, como nosotros como adultos, a menos que tengamos problemas de visión, aprendemos a escribir de izquierda a derecha, sin que nuestro renglón se vaya hacia abajo. A menos que, digo claramente, tengamos un problema de visión, que también los niños pueden tenerlo, que es el astigmatismo, que no nos permite ver una línea horizontal recta. Pero este niño reescribió el cuento de Aladino, que conocemos todos de las 1001 noches y toda la tradición de literatura árabe, y lo escribió con entusiasmo. El profesor vino, tomó el texto
y hizo las correcciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha corregido la profesora el texto de este niño? ¿Creen que el niño podría mejorar su escritura con esta forma de corregir? ¿Por qué lo crees? De hecho, estuve tentado a enfatizar las correcciones de la profesora en color rojo, porque esa es una práctica común. Los profesores corregimos en rojo, quizás recordando el título del cuadro de Francisco de Goya, ¿verdad? Que la letra entra con sangre. ¿Qué opinan ustedes? Escriban en su chat. ¿Ustedes están de acuerdo con esas correcciones? ¿Va a alcanzar el niño a hacer su propia reflexión y después autocorregirse sin ayuda de la profesora? Escriban en este momento en el chat. Bien, les tengo una propuesta. Para ayudar a Lorena y a la amiga de Lorena, hay una propuesta de 6 pasos. Muy sencillo. Sí requiere, tengo que advertirlo, de crear una atmósfera de confianza en el salón de clase. Escribir de forma original, auténtica, espontánea, requiere de un salón de clase en que la confianza, el respeto, son acciones cotidianas. Y no tiene que la profesora sancionar a nadie. Debe generar esa confianza. Vean nosotros como adultos, como cuando estamos, digamos, con el director o otro compañero profesor y el jefe, sobre todo, que no nos podemos liberar de la obligación de presentarle nuestras planificaciones, nuestros textos, la redacción de un examen, y algunos sudamos, y como dicen, sudamos hasta el lado ante la sanción que podamos recibir de nuestros errores ortográficos, morfológicos y sintácticos en nuestro texto. Siempre nos palpita el corazón pensando de que nos van a sancionar y vamos a hacer el bochorno de toda la escuela. Eso está muy arraigado porque viene desde nuestra vida escolar, pero con esta propuesta espero que empecemos a romper con ello. El primer paso que se recomienda es que preveamos el tiempo para la revisión dentro de nuestra programación. Muchos profesores decimos, mire, si les pido a mis estudiantes que empiecen a escribir de espontáneamente, a mí no me va a alcanzar el tiempo para terminar el programa. Y con esto hay que tener cuidado, porque si usted lo planifica, sus estudiantes, con el apoyo de los padres de familia, estarán acostumbrados a esta tarea de revisión de sus textos originales. Llegará un momento en que sus estudiantes tendrán suficiente autonomía y le dirán, profe, vaya, ya escribimos, entonces ahorita vamos a revisar nuestros textos. Perfecto. Todo es una rutina escolar positiva en este caso. Pero si se programa, usted legitima que hay un espacio una vez a la semana para poder revisar textos producidos de manera auténtica. Así, la revisión del cuaderno, también por los asistentes técnicos, no encontrarán nada más transcripción de textos. Encontrarán los análisis, las interpretaciones, las opiniones de los estudiantes hechas en textos que han elaborado ellos mismos. El siguiente paso es que propiciemos intercambio entre los estudiantes. Al igual que los adultos, cuando estamos en una clase, todos nos centramos entre amigos. Hay que respetar ese primer espacio por afinidad. Y con ese amigo o amiga tengo yo más confianza de que intercambiemos nuestro texto y empecemos a hacer esta revisión. La profesora debe estar atenta, o el profesor, ante toda esta dinámica. Intentar que su intervención sea una voz más, no la única voz, ni la única fuente de corrección. Y ya explico con los otros pasos. Permitamos que los niños lean diversos textos escritos, ¿no? Primero, ya ven que seguramente Lorena y la amiga de Lorena recibieron la lectura en voz alta de su profesora, o uno de sus compañeros leyó un texto y a partir de eso reescribieron. ¿Por qué hay que leer? Porque yo, ante el papel en blanco, si no tengo un repertorio de lecturas, no tengo
digamos, esos textos y esos recuerdos y esos recursos que tienen escritores expertos de los que yo he leído sus textos. Y no solo me estoy refiriendo a los textos literarios. Claro, los textos literarios se leen con agrado porque están hechos para disfrutarlos. Y seguramente el recuerdo que tengan los niños de un texto literario va a ser más sólido que, por ejemplo, el recuerdo de la descripción y la explicación de un problema matemático. Aquí es la manera en que los niños tienen que escuchar distintos textos instruccionales, argumentativos, explicativos, textos que sean la diversidad con la que ellos se enfrentan todos los días y con la que se van a enfrentar como ciudadanos y ciudadanas. Bien, permitir que los niños lean diversos tipos de textos es necesario en el salón. Cuarto, analicemos previamente los escritos de los niños. Nosotros leemos en silencio, ¿sí? Podemos llevarnos, como lo solemos hacer los profesores, la tarea a casa y empezamos a hacer un análisis, hacemos un patrón de errores que es común a todos los niños. Este análisis de patrón de errores nos permitirá también tomar la decisión si es necesario que podemos reforzar algunas lecciones sobre conocimiento gramatical u ortográfico, pero hecho de manera natural. Nuestros alumnos seguramente estarán ansiosos de saber cuál es la opinión nuestra sobre sus textos, pero de forma muy natural podemos acercar mini lecciones para reforzar algunos temas. Vean como en la fotografía de esta lámina, la profesora está atenta a la corrección que hacen entre los niños. Es impresionante vivir esto, porque los niños se vuelven como un sínodo o un cónclave de expertos en lengua y todos participan de manera genuina. Y van corrigiendo a partir de lo que cualquier hablante puede hacer. Nosotros decimos, mira, no te entendí lo que me acabas de decir. Acabo de leer tu mensaje, pero no lo entendí. Es decir, nosotros tenemos en nuestro cerebro una organización semántica, lógica de las ideas. Y nos damos cuenta inmediatamente cuando las ideas no son claras porque falta algo, o porque algo está de más, porque algo es redundante, o porque algo está, digamos, desorganizado. El quinto paso es que ofrezcamos a los niños información sobre el lenguaje. Tarjetas, carteles que tengan la información básica. A partir del análisis de errores que nosotros hacemos, los niños necesitan a la vista recordar reglas ortográficas, recordar el uso de los signos de puntuación, temas como estos, hechos en gráficos que inmediatamente de un golpe de vista los niños dicen, ah, ya recordé. Inmediatamente entonces autocorrige su texto. Y finalmente, trabajemos con códigos para la corrección. Algunos de ustedes han visto o pueden buscar en internet cómo hacen en las editoriales sobre el texto, por ejemplo, impreso o sobre el texto manuscrito. Ustedes preguntarán que un autor de un libro sobre astronomía, sobre matemáticas, sobre literatura, escribe de un tirón un libro de 200 páginas. No, nada más desacertado que pensar eso. Los escritores expertos mandan sus manuscritos porque algunos tienen hasta estados místicos pensando que si escriben por la computadora no es lo mismo que escribir a mano. Entonces, los editores usan una serie de símbolos con colores. Hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro procesador de palabras en las computadoras, han visto que aparece una línea sinuosa debajo en rojo o en azul. Eso significa que usted ha olvidado comúnmente concordancias, que es lo más frecuente, o ha escrito una palabra ortográficamente incorrecta. Hoy las computadoras nos enseñan mucho a escribir, pero ojo, ese es otro tema. Estos códigos se pueden convencionalizar y pegar en el salón de clase y poner cuando se omitió y se pone una letra que faltó, cuando hay
hay la falta de una palabra, etc. Vamos a ver esos códigos en la próxima sesión. Quiero recordar entonces, para ir entrando en materia, con la corrección del texto de Lorena y su amiga, recordarles las relaciones gramaticales. Recordar que hay 3 pilares de la gramática: la estructura, la relación y la función. Cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de la función que tienen las palabras en un orden determinado dentro de las oraciones y dentro del encadenamiento oracional en un párrafo, por ejemplo. Y recordarán esta oración que escribimos señalando con todas estas flechas las relaciones que las palabras tienen entre sí. El sujeto nominal, por ejemplo, las plantas, está compuesta por el determinante la y las plantas. Y así puedo seguir sucesivamente leyendo la oración. Recuerden entonces que las relaciones de las que estoy hablando son las relaciones gramaticales paradigmáticas y las sintagmáticas. Las sintagmáticas son las relaciones horizontales y las paradigmáticas las verticales. Y aquí ven en el recuadro esa oración que está escrita en negrito. Las plantas representan la base de toda la vida sobre este planeta. Cada una de estas columnas son las relaciones paradigmáticas. Esas son las palabras que pueden sustituir a esta de la oración. Y las relaciones a nivel horizontal son las relaciones que nos interesan para la sintaxis. Así tendríamos que pensar que Lorena necesitamos ayudarle a hacer una reflexión porque hay palabras con las que no termina de construir con claridad sus oraciones. Bien, el tema, digamos, de mediación pedagógica, que ha sido el tema foco de esta lección, es cómo hacer la mediación pedagógica a los estudiantes. Los estudiantes, como pudimos advertir en alguna de las láminas, tienen exigido desde el currículum de 1º a 6º grado el aprendizaje en el uso tanto ortográfico, gramatical y sintáctico. Sin embargo, los profesores debemos de fortalecer más nuestra competencia gramatical. Les invito con esta última lámina que busquen este sitio. Se llama analisissintáctico.com. Es una plataforma interesante. No es una plataforma que les resuelve el análisis de las oraciones. Es una plataforma que usted utilice esta plataforma como un cuaderno para que usted haga ejercicios de análisis sintáctico. En la medida que usted fortalezca su capacidad, su conocimiento de análisis sintáctico, en esa misma medida usted sabrá cómo oportunamente hacer mediación para que sus estudiantes cada vez mejoren sus textos auténticos, espontáneos. Así entonces, en esta plataforma les invito a ejercitar, les invito a que el resultado de usar esta plataforma ustedes nos manden las capturas de pantalla y las coloquen en su portafolio y hagan comentarios al respecto. En las clases vamos a compartir un enlace de un video tutorial usando esta plataforma. Esta plataforma será muy útil y en alguna medida de los niños podrán, los niños de 6º grado y luego el 3er ciclo, usar esta plataforma para hacer también este tipo de ejercicios. Ahora bien, la gramática oracional, que es nuestro enfoque, solo está haciendo que el escritor fortalezca su conocimiento de la lengua. Pero con esto no basta. Necesitamos el conocimiento de la gramática textual. ¿De qué se trata? Será tema del módulo 6. En este momento termino, los animo a que ustedes hagan el ejercicio con este sitio que es gratuito. Ustedes solo tienen que inscribirse y hacer una cuenta. Ahí podrán ir haciendo un repertorio que también les puede servir para diseñar presentaciones y compartirlas con sus estudiantes. Agradezco su atención, les animo a continuar. Estamos a punto de
culminar con este módulo 5, ánimo y adelante.